vamos a, a seguir siendo edificados, y esta vez, pues después de nosotros haberle dado al Señor, hoy Él nos llenará nuestro corazón. Así es que vamos a entrar, hermanos, a este estudio que estamos teniendo en la carta a los Gálatas. Hoy vamos a estar de los versículos 11 al 18, Gálatas capítulo 3, versículos del 11 al 18. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén y nos gozamos el saber que somos sus hijos. Nos gozamos el saber que Él ha hecho todo por nosotros, por su amor, por su fidelidad, por su misericordia. Podemos decir también que estamos de pie. Este pasaje es un pasaje maravilloso, en el cual nos vamos a centrar, hablar acerca de cómo los pactos en el Antiguo Testamento y ahora en Cristo Jesús viene a ser la base principal ahora en el nuevo pacto para que usted y yo seamos justificados pues delante de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Dice su palabra, Gálatas capítulo 3, versículo del 11 al 18. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Señor, estoy aquí como tu siervo. Quizá algunas veces no podamos o me pueda sentir menos que un siervo cuando miro la grandeza de tu amor, de tu santidad, de tu fidelidad. No soy digno ni siquiera de llamarme siervo inútil, pero a ti te place escoger de lo más vil hombres y mujeres para que proclamemos la verdad del Evangelio. Ahora estamos aquí. Este es un remanente que tú has escogido
te pido que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón, que llene ese vacío, que guíe a toda justicia y a toda verdad. Señor, ayúdame a ser ese canal en el cual tú bendecirás a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Este pasaje de Gálatas, capítulo 3, versículo del 11 al 18, nos revela una verdad central en la teología cristiana. El hombre es incapaz de cumplir la ley de Dios, lo cual lo coloca bajo maldición. Sin embargo, iglesia, Cristo, el Hijo de Dios, asume esa maldición para que recibamos la justificación por medio de la fe. Pero para comprender este pasaje, iglesia, para entender este pasaje con mayor profundidad, debemos explorar un poco cómo los pactos eran entendidos en los tiempos bíblicos, tanto en su significado humano como en el significado divino. De hecho, en este sermón añadiré un análisis del concepto pacto. Usted estará escuchando esta palabra y cómo se realizaban entre hombres y cuáles eran las consecuencias. Présteme atención a esto. ¿Cuáles eran las consecuencias al quebrantarlos? De hecho, esto nos ayudará a entender el contraste entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia en Cristo. Dicho esto, podemos comenzar con el versículo 11, que comienza diciendo: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Primero, quiero traerle en este cuadro lo que Pablo quería decir o lo que está diciendo y por qué él añade una palabra muy importante aquí: evidente. Lo que está diciendo es esto: ustedes conocen la ley. Ustedes conocen la ley. Ustedes que han sido salvados por la gracia, conocen la ley. Entonces, es evidente que ustedes saben que por medio de la ley no podemos ser justificados, porque la ley demanda obras. Dice Pablo. De hecho, lo que Pablo está arrastrando aquí o lo que está citando es específicamente lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Para reforzar que la justicia delante de Dios no depende de cumplir la ley, sino de la fe que hemos puesto en quien cumple la ley, que es quien es Cristo Jesús. La palabra evidente enfatiza que esta verdad es clara en las Escrituras. La ley, aunque buena, decíamos unos domingos atrás, siguiendo esta línea, que la ley es buena. No es que la ley sea mala. De hecho, la ley es necesaria para mostrar nuestra condición. ¿Cuántos dicen amén a ello? Es muy necesaria para mostrar quién en verdad somos. No puede salvar, sí, la ley no puede salvar, pero nos muestra. No puede salvar porque exige perfección. Algo que el ser humano
no regenerado, pecador, no puede cumplir o no podemos cumplir. Ningún ser humano. No ha existido ni existirá. El único hombre que puede, que podía y que podrá, porque es el Hijo de Dios perfecto, es Cristo Jesús. Es el único capaz, el único calificado, el único que no tiene tacha alguna. Este sí puede, este sí puede. Hermanos, la fe es el único medio por el cual somos justificados ante Dios. La fe es el único medio. Las obras de la ley, aunque importantes, escúcheme bien esto, aunque importantes, porque no quiero que después andemos diciendo, es que el pastor dice que la ley ya no. No, la ley para justificarnos nos sirve, pero nos muestra que necesitamos ser justificados por alguien que puede cumplir esa ley. Es decir, la ley sirve para mostrar quién en verdad somos. Decíamos a la vez pasada que la ley es el espejo quien nos muestra quién en verdad usted y yo somos. Es esa radiografía que Dios nos presenta, llamada ley, para decirnos, este eres tú. Sin la ley usted y yo no podemos ni siquiera imaginarnos que somos pecadores. Es la ley que nos muestra que somos pecadores. Pero, ¿por qué? Porque la ley lo que hace es mostrar quiénes somos nosotros, pero principalmente lo que nos hace es mostrarnos a un Dios santo, sublime, glorioso, fuera de pecado, fuera de serie, fuera, hermano, de lo que el mundo, el hombre es. Nos muestra quién es Dios glorioso y luego, aquí estás tú. Mírate con este que es glorioso, que es 3 veces santo. Con este compárate. Entonces, cuando la ley nos presenta ante Dios y nos presenta a un Dios grande, glorioso, 3 veces santo, entonces es que nosotros decimos, necesitamos un Salvador, porque soy pecador. Cuando Pablo había entendido esto, ¿sabe cuáles fueron las palabras de Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta carne de pecado? Es lo que hace la ley, mostrarnos, presentarnos ante Dios. Pero para presentarnos la santidad de Dios, ¿quién es Dios? Entonces en el versículo 12 dice, y la ley no es de fe. ¿Por qué? Porque la ley demanda obras. La ley demanda ser cumplida, obras. Entonces ya no es por fe, es por obras. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mi pregunta es ahora, iglesia, ¿quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie, ¿verdad? Solamente Cristo. Entonces, Él es quien vive porque Él es vida. Él, solamente Él, porque Él cumplió la ley. Él lo puede hacer. Entonces, como Él vive y cumple la ley, Él nos da vida. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida. Juntamente con Él nos levantó y nos dio ese soplo de vida. Entonces, como Él vive para cumplir y para hacer correctamente y fielmente la demanda de Dios, Él es vida. Entonces Pablo contrasta la fe con la ley. Mientras que la fe depende de confiar en Dios, la ley depende de la obediencia perfecta. Y ningún hombre puede hacerlo. Usted puede encontrar esto específicamente en la cita de Levíticos capítulo 18 versículo 5.
Pablo lo que hace aquí, iglesia, en el Nuevo Testamento, es que en esta carta es que repetidamente, aunque no lo menciona, repetidamente arrastrando pasajes del Antiguo Testamento y lo mete ahí para hacer entender que la salvación del hombre todo el tiempo ha sido, o la justificación del hombre todo el tiempo ha sido por fe. Todo el tiempo, no por obras. Entonces, al citar Levítico capítulo 18, versículo 15, Pablo muestra que la ley promete vida a quien la cumple perfectamente, ¿verdad? Eso es lo que promete la ley. Si la cumples perfectamente, entonces sí. Pero el problema es que nadie puede cumplirla, entonces nadie puede obtener vida a través de la ley. Nadie. En los tiempos antiguos, un pacto humano era un acuerdo solemne entre dos partes, ¿verdad? Generalmente ratificado por un juramento o algún acto simbólico que sellara o que garantizara la validez. De hecho, en el ámbito bíblico, los pactos, iglesia, reflejan la seriedad de los acuerdos que se están llevando a cabo en ese momento, ya que en ellos estaban hermanos, implícita la fidelidad y la justicia como valores esenciales para no quebrantar lo que en ese momento se prometía. Cuando Pablo dice que el justo por la fe vivirá, recuerda lo que dice Habacuc capítulo 2 versículo 4. Está, hermanos, señalando que el pacto de Dios con su pueblo no se basa en obras humanas, sino en la gracia y fidelidad divina de Cristo Jesús, y que la hemos recibido nosotros por fe, mediante la fe. En contraste, la ley como pacto de obras exige obediencia perfecta. El cumplimiento de este pacto pone al transgresor bajo la maldición. Y antes de seguir, quiero recordarte que la primer pareja en el huerto del Edén transgredió la ley de Dios. Adán y Eva quebrantaron un pacto hecho. Ahora, esto tiene serias consecuencias, porque ya lo vamos a ver más adelante. El quebrantar un pacto era causa de muerte. Era causa de muerte. Quiero explicarte un poco los pactos humanos y cómo se realizaban en sus consecuencias. La naturaleza de los pactos humanos, en el contexto antiguo, los pactos eran acuerdos inviolables entre individuos, cosa que hoy moralmente en el mundo se ha perdido. Hoy usted puede firmar 1000 páginas y al final, si el día de mañana se levantó y no le dio gana de hacer algo, usted no lo hace. En ese entonces, la palabra tenía un valor inviolable. Porque de hecho los principios bíblicos nos dicen que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Los pactos entre individuos, familiares o naciones, de hecho se hacían pactos más solemnes, que inclusive incluían juramentos ante una divinidad para garantizar el cumplimiento de este. Estos juramentos solían implicar consecuencias severas si se quebrantaban. ¿Cómo se realizaban? Sacrificios que tuvieran derramamiento de sangre. Principal,
Un sacrificio que tenga derramamiento de sangre. Un pacto solemne, iglesia, de hecho lo hemos visto, lo vimos cuando explicábamos un poco acerca de la Pascua. Un pacto solemne muchas veces implicaba un sacrificio. Los animales o el animal, cuando implicaba de un pacto, debía partirse en dos partes. En dos partes. Y las partes que iban a pactar, o los hombres que iban a pactar, debían pasar entre medio de las dos partes del animal. Entre medio de los dos trozos. Como señal, y escúcheme bien esto, como señal de que aceptaban las consecuencias al romper dicho pacto. Y llegaban en un mutuo acuerdo. Esta práctica, de hecho, usted la puede encontrar en Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18. Y yo quiero que por favor vayamos a Génesis capítulo 15. Quiero leer esto, porque es muy importante para lo que sigue. Génesis capítulo 15, versículo 17 y 18. Usted se acordará porque este es el pacto ratificado por Abraham, ¿verdad? Génesis capítulo 15, versículo 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Ojo a este detalle. Un horno humeando, ¿verdad? Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta antorcha y este fuego humeando no era algo humano. No era un sacrificio que un hombre había planeado, sino el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Quién hizo el pacto, iglesia? ¿Quién hizo el pacto aquí? Jehová, Dios. Lo hizo con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Eufrates. Quiero que nos detengamos ahí. Decíamos que un pacto solemne muchas veces implicaba un sacrificio, ¿verdad? Y lo encontramos aquí ratificado en Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18. Cuando Dios ratifica su pacto con Abraham, aquí no dice que Abraham pasó en medio de los animales, fue Dios quien ratificó el pacto. La idea era que si una parte rompía el pacto, le sucedería lo mismo que al animal sacrificado. Lo mismo. ¿Y qué era y cómo tenía que estar el animal cuando se iba a hacer el pacto? Partido en dos, ¿verdad? En dos partes. Este acto subraya la seriedad del pacto, que no podía tomarse a la ligera, ni mucho menos en bromas, porque era algo serio, algo que tendría consecuencia de muerte. En algunos casos, las partes intercambiaban objetos como ropa, armas o animales para sellar el compromiso, hablando en el área humana. Y en algunos casos lo hacían con 2 o 3 testigos y en otros casos lo hacían público. Las partes declaraban verbalmente los términos del pacto y las consecuencias de quebrantar dicha promesa o dicho pacto. A menudo invocaban el nombre de una divinidad para que ésta actuara en testigo de lo que estaban haciendo. Era común que hubieran testigos, ya sea personas presentes o elementos simbólicos, como piedras o altares que servían como recordatorio del pacto. Eso usted lo puede encontrar en Josué capítulo 24, versículo del 25 al 26. Entonces, consecuencia de quebrantar un pacto, romper un pacto era considerado una grave ofensa
No solo contra la otra parte con la que usted le había prometido, sino también contra el testigo que había estado ahí para que viera cuando usted había hecho esa promesa. En este caso, Dios, como la divinidad, estaba de testigo, quien era visto como el garante último de los acuerdos. Ahora, las consecuencias incluían, en este caso, la maldición divina por haber quebrantado la ley. Quien rompía un pacto quedaba bajo maldición, lo que implicaba juicio divino. Ojo al detalle, porque el pasaje que vamos a ver ahí, usted me dirá, pero pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, todo, tiene que ver todo. Este concepto es central en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, se proclama una maldición sobre aquel que no cumpla la palabra de la ley. Específicamente, los pactos solían incluir condiciones claras y la violación de estas resultaba en la pérdida de la vida, beneficios, tierras, derechos establecidos por el acuerdo. Ahora, esto, lo que Pablo nos va a enseñar aquí es esto. Lo que Dios ha hecho no es algo que lo pueden tomar a la ligera. Ojo al detalle, porque lo que Pablo les está enseñando, ellos lo conocen, ellos saben. Quienes andan ahí son los judaizantes. Ellos saben, habían judíos entre ellos que habían sido salvados y habían entendido y les habían dicho, les habían enseñado que por obedecer la ley ninguno de ellos podía ser justificado por muchos sacrificios que hicieran. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos que todo lo que el hombre debía hacer era obedecer mandamientos, obedecer los requisitos, obedecer los estatutos. Y luego después encontramos: obediencia es la que quiero, no sacrificio. Luego después, en algunos casos, encontramos esto: cuando dos hombres convenían en un pacto, iglesia, tomaban la mitad del animal que era partido en dos partes y con solemne promesa pasaban por en medio del animal partido en dos partes. Si uno de estos hombres quebrantaban la promesa, tenía que de igual forma ser partido como el animal. Y usted lo puede encontrar en Jeremías capítulo 34, versículo 18 al 20. Dios juzga al pueblo de Judá por quebrantar su pacto, usando la imagen del sacrificio de animales partidos en dos. Dios declara que hará al culpable, a los culpables, como el becerro que partieron en dos. Ahora, comienzan entonces los versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición? El enojo divino de Dios con el hombre por haberle desobedecido. Tan simple como eso. La maldición por no obedecer la ley es el enojo de Dios con el hombre por no obedecer a perfección la demanda que Él hace para que podamos estar en paz con Él. ¿Verdad? ¿Me siguen, hermanos? El hombre debe y tiene que estar en paz con Dios, pero no puede, porque la demanda de Dios es sumamente alta. Es tan alta que no la puede alcanzar hombre alguno. No la puede alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Lo que va a suceder ahora es que como ningún hombre puede hacer las cosas para que Dios se sienta agradado, hay alguien que tiene que hacerlas por él. Y ese es su Hijo unigénito. ¿Cómo lo hace? Bueno, Dios mismo
pone a su Hijo para que cumpla sus demandas. Mire cómo funciona esto. Dios demanda del pueblo, Dios demanda de sus hijos, Dios demanda de su creación que cumplan a perfección. Pero como el hombre no puede hacerlo, como el hombre no puede cumplir, como el hombre no puede alcanzar ese estándar, Dios mismo tiene que poner a quien sí puede alcanzar ese estándar. Entonces de repente nos encontramos en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios a sus hijos, al mundo, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Dios mismo es quien pone el remedio, la salida, porque el hombre no puede. Es decir, el hombre está siempre bajo el castigo de Dios, bajo la ira de Dios, todo el tiempo. Entonces, como no puede, Dios mismo baja a su Hijo y le dice al hombre, esta es tu alternativa, esta es tu salida, ten fe en Él. Es más, simplifiquemos más el asunto. Bueno, Dios mismo te pone la alternativa, pero como tú y yo no podemos cumplir, ni tan siquiera podemos tener fe en la alternativa única que Dios nos pone, Él mismo nos pone también la fe, para que podamos creer en la única salida que es Cristo Jesús. Para que podamos ver a Cristo Jesús, ahora sí, con fe. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo ni quiero porque estoy muerto. Dios me pone la salida, pone a Cristo, pero también pone la fe para que yo pueda ver a Cristo, la única alternativa. Entonces el versículo 13 comienza, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Esto me eriza la piel, porque me recuerda cuando Pedro dijo, no, yo no soy digno de morir como mi maestro, póngame cabeza abajo. Esto es glorioso, hermanos, porque tú y yo, como somos pecadores, merecíamos morir en la cruz que era símbolo de maldición, porque de hecho ya estábamos bajo maldición. Entonces morir en la cruz era algo que lo teníamos en automático, porque ya estábamos condenados, ya estábamos bajo la ira de Dios. Entonces nuestro lugar era la cruz, no el cielo. No el cielo. Y dice Cristo, no, yo me hago maldito por ti. Tú disfruta del cielo. Esta es la gracia salvadora. Que ahora Pablo les dice, ustedes, es evidente que saben que por obedecer no van a ser justificados. Es la gracia que nos justifica. Entiéndanlo de una vez. Entonces Cristo ahora nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto, hermanos, mi Dios, mi Señor, Cristo Jesús, se hace maldición por mí. Cristo Jesús, el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso, ahora este que no cometió pecado, está haciéndose pecador, está cargando en su cuerpo la maldición que yo debía cargar. Porque Él se hace maldición muriendo en la cruz. Pablo explica cómo Cristo resolvió el problema de la maldición de la ley. ¿Cómo lo resolvió? Obedeciendo en perfección. Obedeciendo a perfección. Según Deuteronomio capítulo 21 versículo 23, ser colgado en un madero era señal de estar bajo maldición. Cristo, al morir en la cruz, iglesia, Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito,
Al morir en la cruz, cargó la maldición que nos correspondía, redimiéndonos de la condena de la ley y regalándonos el regalo más grande de la gracia y poniéndola en nuestros corazones, poniéndola a nuestra disposición para que ahora podamos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Él vino a redimirnos, Él vino a comprarnos, Él cargó con nuestros pecados, Él recibió la ira del Padre, Él se hizo maldición en la cruz, muriendo por nuestros pecados, para que nosotros hoy podamos llamarle Abba Padre, podamos decirle: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi libertador, y podamos gozarnos todos los días en Él. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para librarnos de la maldición que merecíamos. De hecho, Él no nos llamó porque éramos talentosos o teníamos algo que ofrecerle. No, Él nos llamó porque Él quiso llamarnos independientemente de cómo estuviéramos. Estábamos muertos. Entonces la redención no es por obras, sino por la obra perfecta de Cristo Jesús. Y el versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Es decir, entonces ahora aquí Pablo lo que hace es una conexión. Ahora sí, en Cristo, quien obedeció, podemos entonces decir que las bendiciones y las promesas de Abraham también son nuestras. Porque así como Abraham creyó, y porque creyó eso, esa acción le fue contada por justicia, ahora nosotros, porque hemos creído por fe en el Hijo de Dios, también en esa acción, nuestra fe y nuestra confianza nos es contada por justicia, porque Cristo Jesús nos vino a redimir. El propósito de la redención aquí es doble entonces, si le presta usted atención. Primero, porque que los gentiles participen de la bendición de Abraham, es decir, la justificación por la fe. Esa es la bendición de Abraham. Y quiero que me preste atención aquí. La bendición de Abraham no es como aquellos lo explican, que es pertenecer a un pueblo separado y caminar con el pecho erguido, con una kippah y haciéndose llamar. No, nosotros somos el pueblo escogido. No. La bendición de Abraham es que usted y yo hemos sido justificados por fe al igual que él. Esa es la bendición. Y por esa bendición es que podemos tener entrada. Entonces, el número uno es que los gentiles, a nosotros, participemos de la bendición de Abraham, la cual es la justificación por la fe. Y número dos, que todos los creyentes reciban la promesa del Espíritu Santo, que es el sello y la garantía de nuestra salvación. Dos cosas importantes: justificados por la fe. Segundo, tenemos al Espíritu Santo, el cual es el sello, la garantía de que hemos sido justificados por esa fe. Mi pregunta es: ¿cuántos de aquí sabemos y entendemos que hemos sido justificados por medio de la fe? Bueno, entonces esa es la bendición de Dios que también recibió Abraham y que es nuestra, es suya. Con este trasfondo podemos entender mejor el significado de la obra de Cristo en el versículo 13. Cristo, dice el versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley funcionaba como un pacto de obras. ¿Lo haces? Eres aceptado. No lo haces, sos condenado. La obedeces, sos bien visto. Si no,
no lo eres. Al no cumplirla, quebrantaban el pacto, por ende quedaban bajo su maldición, es decir, bajo la ira y el juicio de Dios. No es el enojo de un familiar tuyo, ni de tu hijo, de tu papá, no, es la ira misma del Dios Padre. ¿Sabe cuál? La que recibió Cristo en la cruz, por ti y por mí. Cristo, como mediador de un nuevo pacto, ahora tomó sobre sí las consecuencias de nuestro quebrantamiento de la ley. Él lo hace. Porque debía haber una redención que implicara sangre. Y esto surge a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como los pactos humanos se sellaban con sangre, el nuevo pacto en Cristo también se sella con la sangre preciosa del Cordero, Hijo de Dios. Pero esta vez no fueron dos hombres quienes pasaron haciendo el pacto. Y es por esa razón que en el pacto de Abraham pasó solamente Dios, Jehová. Porque si Abraham pasaba, era obvio que Abraham iba a desobedecer. Pero aquí viene el milagro más grande. Abraham no pasó, el hombre no pasó, pasó Dios. ¿Quién debía ser castigado aquí? Abraham, ¿verdad? Era el que había pecado. ¿Quién fue castigado aquí? ¿Quién no había cometido pecado? El que había hecho el pacto. Lo impresionante del caso es, Dios pacta con su pueblo, prometiéndonos la promesa de salvación. Y la cumple, y la ha cumplido. Tú eres salvo por esa promesa. Yo soy salvo por esa promesa. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante de esto? Que aún Él, que no ha quebrantado la ley, que sigue fiel a su pacto, que sigue fiel a su promesa, Él quiso partir en dos a su Hijo en la cruz del Calvario. Él no falló, falló el hombre, falló Adán, fallamos nosotros en Adán. Y no nos pasó a nosotros como debíamos, no nos parte en dos a nosotros, sino que parte a Cristo Jesús, al que no cometió pecado, y lo castiga y derrama todo su furor sobre su Hijo. Derrama toda su ira sobre su Hijo, ira que tú y yo debíamos recibir por haber quebrantado el pacto, por haber quebrantado la ley. Y lo hace sobre su Hijo. Ahora Cristo Jesús está en la cruz. Y de repente solamente escuchamos, leyendo su palabra, las palabras de Jesús, su Hijo. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú y yo deberíamos ser abandonados, destituidos. De hecho, estamos destituidos. Y Él abandona a su Hijo en la cruz, derramando la copa por la cual clamaba en el monte: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme yo quiero, deseo, sino conforme tú deseas. ¿Y sabe cuál era el deseo de Dios?
el deseo de Dios era encontrar satisfacción en su Hijo. Entonces debía pasar por ese momento, para que al sentir satisfacción en su Hijo, entonces pudiera también estar satisfecho contigo y conmigo. Y podernos llamarnos su familia, su iglesia, su pueblo adquirido, nación santa. Podernos llamarnos sus hijos, que hoy nos ha prometido estar con nosotros todos los días, como también nos ha prometido un consolador, y el cual cumplió, y ese consolador está con nosotros todos los días, y es el Espíritu Santo, con el cual nos selló y nos garantizó que vendrá por su iglesia. ¿Cuánto le esperamos, hermanos? Le esperamos porque hay un sello, hay una garantía que está en nosotros, y ese es el Espíritu Santo. Así como los pactos humanos se sellaban con sangre, la sangre de Cristo Jesús vino a lavar nuestros pecados, vino a redimirnos, y ahora sí nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho su familia, y podemos decirle que somos parte de ese pueblo redimido y nación santa que Él ha comprado. Esto, hermano, satisface las demandas de la justicia divina y quita completamente la maldición que pesaba sobre nosotros. Cristo cumple tanto la obediencia que la ley exige como la pena que la ley impone. Póngale atención a esto. La ley es perfecta en exigencia, pero también impone un castigo, y es la maldición divina. Entonces Cristo ahora viene y cumple la obediencia como también la maldición que la ley impone. Él es obediente. Dice su palabra que Él obedeció, fue obediente como cordero, fue llevado al matadero, enmudeció, no dijo nada, obedeció todo las demandas del Padre, pero también lleva la pena que ésta impone sobre su cuerpo. Ahora, en los versículos 15 al 18, encontramos lo que es el pacto con Abraham y su inmutabilidad. Versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Es decir, aquí está hablando en términos que ellos entendían y que habían sido promesas a Abraham. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, es decir, una vez sellado, una vez prometido o hecho, nadie lo invalida, ni le añade, No le trae a memoria esto cuando dice la palabra, porque maldito aquel que le quite o le ponga a las palabras escritas en este libro. Porque este es un pacto. Este es un pacto de promesa, de salvación para su iglesia, para sus hijos. Y este pacto está sellado, está ratificado con un broche de oro en la cruz del Calvario. Cristo Jesús lo cumplió a perfección. Entonces dice Pablo: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo usa una analogía humana para explicar la naturaleza del pacto de Dios. Si los pactos humanos son vinculantes y no pueden ser anulados, le está diciendo Pablo, cuánto más lo que es el pacto divino de Dios a través de Cristo Jesús para salvar a su pueblo. Ni se atrevan a querer quebrantarlo. Y ojo al detalle, porque Pablo ya les ha explicado que la salvación es por gracia, ¿verdad? La salvación es por gracia. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes quieran venir entonces a querer quebrantar ese pacto y querer volver a hacer lo que antes hacían? Miren, hermanos, la fidelidad de Dios asegura que su promesa nunca será revocada. Este sacrificio de Cristo Jesús, o
el único sacrificio de Cristo Jesús, lo que hace es, iglesia, asegurar que esa promesa nunca será revocada por nadie, porque es la promesa divina de salvación de Dios a través de Cristo Jesús y sellada por la promesa del Espíritu Santo, sellada con el Espíritu Santo. Es decir, nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede separar, porque Él hizo la promesa, Él cumplió la promesa y nos sella con el Espíritu Santo. Así es que somos su herencia, somos sus hijos. Entonces, hermanos, estamos más que seguros en sus manos. La salvación no depende de nuestras obras, sino del pacto eterno de Dios. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. Este versículo es totalmente cristocéntrico. El versículo específicamente está hablando de la simiente que habla Génesis 3:15. En Génesis 3:15 habla de la simiente, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Mesías. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, haciendo énfasis a Cristo Jesús. Algunos pueden decir, pues quizás Pablo estaba refiriendo a las 12 tribus de aquellos que creían que eran las simientes y todo esto, sino que se está refiriendo al Mesías prometido. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, dice Pablo, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual, dice el versículo al final, es Cristo. La cual es Cristo. Pablo señala que la promesa a Abraham tiene un cumplimiento específico en Cristo. Esto significa que la salvación prometida no se limita a descendientes, sino a un pueblo a quien Él ha escogido. Y tampoco me refiero solamente al pueblo judío, sino a un pueblo en general. Es decir, ya quitando la división que tenía a un pueblo y el otro, sino a un solo pueblo. Entonces aquí abarca lo que es la promesa de Abraham y también podemos traer el versículo de Juan 3:16. La promesa viene para su pueblo, para sus hijos. La salvación prometida no se limita a los descendientes físicos de Abraham, sino a todos los que están en Cristo por la fe. ¿Cómo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios? Es gloriosa. Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Solo en Cristo podemos participar de las bendiciones del pacto eterno. Entonces, en Cristo Jesús, ahora sí, podemos decir que nosotros estamos bajo un nuevo pacto cumplido por Cristo Jesús. Estamos bajo ese nuevo pacto, el pacto de gracia. El pacto de gracia que nos salva, que nos perdona, que nos libera. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, es decir, no la ignora o la pasa por alto, sino que dice para invalidar la promesa, sino más bien la cumple. La cumple. Pablo argumenta que la ley mosaica, en este específico caso, dado siglos después, no puede ser anulada o no puede anular la promesa hecha por Abraham. Al contrario, lo que hace es cumplirla. La ley fue añadida para revelar el pecado y para que la gracia abundase sobre nosotros. Usted se acuerda de aquel pasaje maravilloso, porque donde abundó la maldad, el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, donde el pecado ha sido revelado, abundó la gracia.
a quienes el pecado se les ha sido revelado por la ley, por la palabra, ahí abundó la gracia. Ahí. La ley fue añadida para revelar el pecado, pero nunca tuvo la intención de reemplazar el pacto de la gracia, sino más bien revelar tu estatus para ratificar la gracia que vendría. Entonces, la salvación siempre ha sido por gracia, incluso antes de la ley. La ley no contradice la promesa, al contrario, sino que la complementa al señalar nuestra necesidad de Cristo. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la obra o por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Terminando con esto. Iglesia, la herencia de la justificación y la vida eterna no depende de la ley, pero sí es reflejada por la ley. Sino que la promesa de Dios, la gracia, es derramada, es glorificada. Entonces, por eso el apóstol Pablo, él habla repetidamente y dice que esta no es que sea mala, sino que al contrario es buena. La herencia de la salvación, ahora entonces podemos decir que es un regalo inmerecido basado en la promesa de Dios. Cualquier intento de obtener justicia por la ley contradice la gracia de Dios. Cualquier intento. Hermanos, por esa razón es que por mucho que tú quieras hacer para sentirse aceptado por Dios, no lograrás mantener ese estándar o no llegarás hasta ese estándar el cual demanda la ley. Te fatigarás, te cansarás y terminarás hundido en tus mismos deseos. Pero si hemos entendido la gracia, lo que vamos a hacer es descansar en la gracia y dejar que la gracia nos inunde, nos llene nuestro corazón. Entonces Pablo señala que el pacto de Dios con Abraham fue ratificado por Dios mismo en Génesis capítulo 15, versículo 9 al 17. Abraham no tuvo que caminar entre los animales partidos. Fue Dios quien lo hizo, mostrando que él mismo garantizaría el cumplimiento del pacto. Este contraste con la ley, que depende de la obediencia humana, es necesario, pero ya no es para nosotros. La ley, dice, dada 430 años después, no anula ni modifica el pacto con Abraham. Si la herencia dependiera de la ley, dice, entonces no sería por gracia, sino por obras. Pero Dios concedió la herencia mediante la promesa. Iglesia, la salvación siempre ha sido por gracia, no por obras. Cristo mismo establece un pacto superior. Mientras que los pactos humanos y la ley colocaban una pesada carga en el pueblo, una pesada carga sobre los hombros. Y esa carga hay muchos que todavía la siguen cargando. Hay muchos. Hay muchos que siguen con esa maleta. Y si no hago esto, Dios me castiga. Y si no hago lo otro, Dios estará airado conmigo. Y si no hago esto, Dios quizás me quite la salvación. No, hermano. No. Lo que tú y yo hemos recibido, Cristo Jesús ya lo hizo por nosotros. Y ya no hay más condenación. Entonces, lo que ahora nos queda a nosotros es disfrutar de nuestro nuevo estatus bajo el nuevo pacto de gracia. Y disfrutar esa vida, deleitarnos en Él, gozarnos en Él. Y ojo con intentar regresar a las cosas que Pablo les está diciendo a los Gálatas. No vuelvan. Es evidente que ustedes conocen que ahora es por gracia, no por obras. Disfrutemos
Hermanos, iglesia, gócese en el Señor. Deleítese en la palabra. Glorifique su nombre. Exalte su belleza. Porque Él ha sido más que bueno con nosotros y ha sido más que misericordioso. Él ha sido glorioso. Su sangre no solo ratifica el pacto, sino que también satisface las consecuencias que nos llegarían y hace sentir a Dios satisfecho. De hecho, el mismo Dios dio testimonio acerca de su Hijo antes de ser bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd, dice. La maldición de la ley es real. La ley nos condena porque revela nuestra incapacidad para cumplirla, pero Cristo asume esa condena siendo colgado en el madero en nuestro lugar. Iglesia, vive en la libertad que Cristo te ha dado. No busques justificarte por tus obras, sino descansa en la gracia de Dios, quien te ha redimido y te ha hecho partícipe de su pacto eterno. Oramos. Bendito sea Dios. Bendito seas, que en Cristo nos libraste de la maldición y nos diste la vida eterna bajo un pacto de gracia, un pacto inquebrantable, pacto que solamente tú podías hacer y el cual tú has hecho real y lo has cumplido. Señor, estamos aquí y estamos conscientes que por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Gracias, Señor. Te amamos por lo que eres con nosotros. ¿Qué sería de nosotros? Bendito eres, Señor. Glorificado seas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Denle un fuerte aplauso, mis amables hermanos, al Señor. Ahora sí, vamos a hacer pasar a nuestro hermano Morales, que viene ahí con